para las funciones básicas serían estos. Usted coloca seno, va a ser el seno, coseno, coseno, tangente, ¿verdad? La raíz cuadrada es este, el valor de pi sería este, el valor absoluto de un número. Eso es un ejemplo. Por ejemplo, si yo quisiera colocar esto en MATLAB, yo colocaría x de 5, donde en realidad va a ser x de x, y x va a ser el valor al que está elevado la e. Entonces aquí tengo e elevado a la 5, ¿verdad? Eso. Y para colocar pi, por ejemplo, y si yo quisiera el valor nada más, pues coloco nada más f de 1 y sería como el e a la 1. Para coseno de pi, pues colocaría pi. Si el coseno, si es coseno de pi, por pi está en radianes, utilizo cos. Si el ángulo está en grados, pues utilizo cos d con la d al final. Y para sacar, por ejemplo, la raíz cuadrada de un número, utilizo SQRT de 33, por ejemplo. Estas son algunas ayudas que trae MATLAB. Utilizar help, esto lo voy a explicar con Windows. Usted puede utilizar solamente el comando help y MATLAB le va a dar toda la ayuda que pueda brindar. Puede utilizar help win y MATLAB le va a habilitar la ayuda en una ventana. ¿Sí? También puede buscar por, digamos, ¿qué sucede si yo sé parte del comando pero no sé cuál? Este es help win. Yo puedo escribir look for y puedo escribir, por ejemplo, sin, y él me va a empezar a buscar toda la ayuda que tenga con el comando sin, ¿verdad? El comando look for, y yo digo, por ejemplo, que busque por tan, entonces él va a empezar a buscar todo lo que tiene tan. Entonces ahí ya buscó todas las de tangente, okay, todo lo que tuviera tan. Luego otra opción es buscar el comando doc, o sea, yo puedo escribir, por ejemplo, doc y puedo escribir sin. Por ejemplo, cuando escribí doc y luego escribir comando, me sale esta parte, ¿verdad? Ese es el comando doc. Eso estoy explicando del primer tema, cómo podemos obtener ayuda de MATLAB, que es sumamente importante. Un poco más importante que lo de internet, porque en internet encontramos algunas cosas que no van bien. También aquí la ventaja es que traemos ejemplos, vemos cómo funciona MATLAB. Entonces, por ejemplo, si yo escribo help sin, me sale esto. Pero si lo que yo quiero es una ayuda no tan elaborada, pues podría escribir help sin y ahora tengo la ayuda de help sin, ¿verdad? Si escribo sin d, me va a colocar eso. ¿Cuál es la diferencia en lo que me dice MATLAB entre el help sin y el help sin d? Hay una parte que tenemos que saber, es cómo MATLAB agrupa algunos números, ¿verdad? Entonces, yo puedo utilizar un valor inicial, 2 puntos, un valor máximo, ¿verdad? Entonces, ¿qué está haciendo MATLAB? Va a agrupar números, ya sea un vector, una matriz. Yo puedo colocar, por ejemplo, 1, 5, y entonces MATLAB me dio los números de 1 a 5. Entonces, ¿qué pasa si yo coloco 1, por ejemplo, y coloco 5.8? Pues me dio lo mismo. ¿Por qué? Porque el valor inicial es 1 y va a ir de 1 en 1 hasta el valor máximo, que en este caso es 5.8. Okay, ahora, yo puedo guardarlo en una variable. Recuerde que a la izquierda al igual es el nombre de mi variable. Es decir, 1, 2.10. Perfecto. Y con CLC yo puedo usar Command Windows. También yo puedo utilizar ese era nada más para una cantidad de números. También puedo usar este otro que es inicial, intervalos y máximo. Recuerda que eso solamente es un comentario y por eso estamos en el Command Windows. Entonces, cuando yo digo que es un valor inicial, intervalo y máximo, quiere decir que si yo coloco 1, 2 puntos, qué sé yo, 2 puntos 20, pues me muestra los números que hay de 1 como máximo 20. Porque al 1 le suma 2, al 3 le suma 2, y así va a ir, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo yo coloco, va a llegar a 19, porque si a 19 le suma 2, se pasó de 20. Ahora pueden abrir la que yo les comentaba de vectores. Entonces, un vector se escribe de esta manera y MATLAB lo que hace es darle una posición a cada uno. También este vector V yo puedo escribirlo de otra manera, que en vez de comas, pues yo le dé espacios, ¿no? Yo lo que hago es buscar comandos que ya yo haya colocado. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer este otro vector 2 y tengo otro vector, tengo mi vector
y tengo mi vector 2. Las dos son maneras de crear un vector. O sea, esta manera lo estoy creando con comas y esta otra lo estoy creando con espacios. Entonces Matlab ya sabe quién es. Todo es una sola fila, así que es fila 1, columna 1. Después de eso yo podría tener de V las posiciones. Por ejemplo, podría decir de V la posición 4. Como es una fila, solo tengo que usar un número. Si fueran dos filas, como una matriz que vamos a ver más adelante, podemos usar dos números, filas y columnas. ¿Okay? Entonces, siguiendo este ejemplo, ¿cómo haría yo para cambiar este 117 del vector V, por ejemplo? Sin tener que digitarlo nuevamente. De V, entre paréntesis redondos, la posición 7 va a ser igual a 17. Y ahora tengo mi nuevo vector V. ¿De acuerdo? Entonces, ahí lo que estoy explicando es que Matlab a ese vector V va a agregarle a cada uno un valor. Recuerden, y lo repito, estos casos, esto es de introducción a Matlab, ¿verdad? De V, yo también puedo tener, utilizando lo que vimos anterior, le puedo decir, qué sé yo, del 2 al 4 posición. Entonces me está dando el vector V y lo puedo guardar en un vector nuevo, qué sé yo. Vector nuevo va a ser igual a esto. Ahí está, mi vector nuevo se creó a partir de mi vector anterior. Un vector se crea con paréntesis cuadrado al inicio, un paréntesis cuadrado al final, con comas o con espacios cada columna. Matlab, el vector V, lo componen todos estos números que están acá, ¿verdad? Si yo quiero hacer referencia a un valor de estos, pues yo tendría que decir V y la posición que yo quiero ver. Por ejemplo, la posición 7, ya tengo la posición 7. Como yo puedo querer verla, puedo también querer modificarla, así que puedo poner un valor nuevo. ¿Qué sé yo? Podría formar un vector a partir de otro vector. ¿Qué sé yo? Quiero este vector 3, que se va a llamar, va a ser igual a del vector V que tengo. Lo quiero con las posiciones, que sé yo, la posición 3, la 4, la 5, la 6. Entonces ahí tengo un vector nuevo creado a partir de valores de mi vector 1. Yo también podría crear un vector V que sea un vector columna. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Pues lo que tengo que hacer es colocar, qué sé yo, 1, 20,2, 20,2, 20,3, 20,4, 20,5. Entonces ahí tengo un vector columna. También yo puedo hacer transpuesto. O sea, que yo puedo decir, qué sé yo, quiero un vector columna que va a ser igual de 1 a 10 transpuesto. Okay. Perdón, ahí me... Okay. Y ya lo he creado transpuesto. O sea, ¿qué fue? Que con esta comilla recta, lo que estoy haciendo es aplicando la transpuesta, pasando de filas a columnas. Por ejemplo, si creo un vector, qué sé yo, de 1 a 50, en espacios de 5, yo creo ese vector que es fila, así que no es vector columna, aunque mi variable es vector columna. Yo podría decirle que mi vector columna va a ser igual a mi vector columna transpuesto, y ahora sí, un vector columna. ¿Okay? Viene la parte de sumar y restar valores. Sumar y restar valores a un vector no tiene mucha ciencia porque sumar y restar valores a un vector, sumar y restar valores a un vector no tiene mucha ciencia, porque si yo tengo un vector como este, entonces tengo, qué sé yo, 1 metro por segundo en X, 2 metros por segundo en Z, 3 metros por segundo. ¿Cómo le va a sumar un valor? No tiene lógica que le sume un valor, porque en realidad si usted me dice, suma un valor a cada uno, pues bueno, entonces estoy sumando, qué sé yo, 2 en X, 2 en Y, 2 en Z, metros por segundo, tienen que ser las mismas unidades y demás. Pero Matlab le va a sumar a cada uno de ellos un valor. Por ejemplo, tengo el vector V y quiero sumarle un valor, yo podría decir V más 2 y ya le sumé 2 a cada uno de sus valores. O V menos 2. También podría multiplicar por 2 por V, por ejemplo.
o 2 entre v. Como es un vector, no hay problema. Vamos a ver que para las matrices es más diferente, ¿verdad? Vamos con matrices. La matriz es en realidad aquí yo tengo un vector, punto y coma, otro vector, punto y coma, otro vector. Y ya tendría que crear una matriz y tenemos que respetar las partes de álgebra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo puedo crear una matriz con dos vectores, lógicamente, ¿no? Puedo crearla de esta manera y ahí tengo creada una matriz. Igual puedo crearla con espacios cada uno o con punto y coma cada uno. Entonces, en este caso, si yo coloco punto y coma no se muestra, pero es lo mismo, ¿no? Okay. ¿Qué es la diferencia? Que yo con el espacio, comprende que cada siguiente columna y punto y coma es siguiente fila. Si yo coloco comas, él comprende que esto es siguiente columna con comas, ¿no? Y cuando coloco un punto y coma es siguiente fila. Así que él se da cuenta que estas son 1, siguiente columna 2, siguiente columna 3, siguiente columna 4, ahora sigue siguiente fila, columna 1, 5 y así sucesivamente. Ahora también yo puedo declarar dos matrices y podría sumarlas, ¿verdad? Pues, por ejemplo, si yo declaro una matriz con el comando randy, yo, bueno, pues quiero una matriz M1, va a ser igual a randy, qué sé yo, valores de 0 a 5 y de 6 filas, 3 columnas. Si tengo esa matriz, ¿sí? Y quiero sumarla con otra matriz, randy es para crear una matriz aleatoria. Entonces tengo dos matrices, matriz 1 y matriz 2. Yo podría decir que sume matriz 1 más matriz 2 y ahí tengo. Entonces la agarra posición 1 con la posición 1 y la pone en la posición 1, posición 2 y así, ¿verdad? Va a sumar cada uno con cada uno, lógicamente, y tienen que ser de igual tamaño. También yo puedo tener un valor, un escalar, qué sé yo, 5, que esta parte es importante por si uno quiere cambiar de dirección, por ejemplo, un vector, y puedo ponerlo a multiplicar por M1, entonces voy a decir, muéstreme la matriz M1, coma, y multiplique. Entonces aquí me muestra M1 y también multiplicado. Nosotros no vamos a trabajar en el Command Windows, vamos a trabajar todo en script, pero empezamos a ver comandos en el Command Windows. O sea, por ejemplo, si usted quiere llegar en algún momento a hacer un archivo como este, para poder hacer archivos como este, primero tiene que conocer los comandos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Verdad? Repasando un poquito de introducción a MATLAB. Yo también podría saber cuántas filas y cuántas columnas tiene una matriz. Yo podría decir, bueno, pues son dos variables, el comando es size para saber cuál es el tamaño de una matriz, ¿verdad? Con el comando size, la primera letra que yo coloque acá, recuerde que a la izquierda al igual es como yo le quiera escribir, como yo le quiera colocar. Entonces, la primera letra me va a indicar cuántas filas va a tener y la siguiente es cuántas columnas tiene. Así que yo coloco filas, columnas, size de A y me está diciendo que tiene 4 filas y 2 columnas. Podemos ver algunas matrices que ya están definidas, ¿verdad? Como es la de unos, quiero una matriz unos, qué sé yo. Si yo coloco solo un número, pues me la da cuadrada de unos, y si coloco dos números, 2,3, pues me la da de cantidad de filas y cantidad de columnas que yo quiera. Pues también tengo la de ceros. Puedo decir, si coloco números de ceros cuadrados, si coloco dos números diferentes, va a ser la cantidad de filas y columnas que quiera. También puedo utilizar el comando rand para que sea una matriz aleatoria que es parecida a randy. Y puedo colocar que quiero valores aleatorios de 2 filas, 4 columnas, y ahí están entre 0 y 1. ¿Okay? También puedo pedir una matriz de identidad, ¿verdad? Qué sé yo, de 4, y tengo una matriz de identidad de 4, me imagino que lo vieron en álgebra.
Y también puedo preguntar por valores de mi matriz. Por ejemplo, yo podría preguntar por la diagonal de, qué sé yo, de M1, y él me va a dar la diagonal de M1, de la matriz M1. Puedo preguntar, puedo pedir la inversa. Voy a mostrar primero quién es M1 y luego voy a mostrar la inversa de M1. Ah, perdón, que no es cuadrada, M1, no me puedo dar la inversa, lógico. Sí. Vamos a ver una cuadrada, así que puedo hacer una Randy cuadrada. Okay. Voy a buscar el comando Randy, que para no tener que escribirlo, y lo quiero de 1 a 5, de 5. Okay. Ese es mi M2. Y quiero que me muestre M5, M2, y la inversa de M2. Entonces ahí está M2 y me muestra la inversa de M2, ¿verdad? Cuando están así separados, sigue siendo una misma matriz, lo que pasa es que de la columna 1 a la 3, aquí están. Luego desde la columna 4 a la 5, o sea, como malo no puedo colocar estas dos columnas acá, la parte de estas me las pone en la siguiente, pero me indica cuáles son mis columnas y de cuál a cuál columna está mostrando. Okay. Eso es porque la letra la hice bastante grande. Estamos con la parte de matrices, ¿verdad? De repaso de introducción a MATLAB. Entonces, ya hemos visto la parte de multiplicar, sumar. Podemos multiplicar dos matrices, pero siempre hay que cumplir con las reglas de álgebra, ¿verdad? Entonces, las cantidades de columnas de la primera tienen que ser igual a la cantidad de filas de la segunda, ¿verdad? Que lo habíamos visto en álgebra. ¿Sí? Entonces, yo tengo una matriz M1, qué sé yo, de dos filas, por tres columnas. Okay. Ahí cometí un error, esa parte es importante para que ustedes vean los errores. Vean que me dice indefinida la función o variable radio, porque yo lo escribí mal, me faltó la n. Mire, tal vez usted quiso decir y me pone el código como ahora, como debería ser, entonces ahí me ayudó, ¿verdad? Okay. Y tengo otra matriz M2, que es de tres filas por dos columnas, y ya podría multiplicar M1 por M2, ¿verdad? Okay. Esa es la parte de hacer. Yo no podría multiplicar, por ejemplo, 2M1, yo no podría hacer M1 por M1, ¿verdad? Okay. Tendría un error. Lo que sí podría es multiplicar cada término, pero eso no es multiplicar M1 por M1, pero podría decir cada término, ¿verdad? De M1, perdón, ahí. Y ahora sí multiplico cada término de una matriz por término de la otra, pero no es matriz por matriz. Okay. Ahora vamos a ver la parte de solución de ecuaciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si tengo un sistema como este, yo puedo resolverlo por ley de voltajes de Kirchhoff, hacer una matriz, hacer un sistema de ecuaciones igualando a cero cada una de las caídas de tensión que tienen con la fuente, ¿verdad? Entonces, si yo hago la sumatoria de tensiones o caídas de tensión en cada uno de los dispositivos que están acá, lo igualo a cero. Eso viene de parte de que si tengo solamente una carga y una fuente, la tensión de la carga menos la tensión de la fuente es cero. O sea, si yo tengo una fuente de 10 voltios y digamos que tengo una carga con 10 voltios y yo digo 10 voltios de la fuente menos 10 voltios de la carga, cero. ¿Okay? Entonces, puedo armar este sistema de ecuaciones y después de ahí puedo tener esta parte, ¿verdad? Después de agarrar esto, que eso sería menos 10 más 3 por I1 que va en mi sentido, menos I2 que va en el sentido contrario, más 5 porque entro por el más de este, más 1 por I1 que va en mi sentido, menos I3 que va en el sentido contrario porque se definieron así. Okay. Perdón, ahí se me pasó la página. Para la siguiente malla,
yo diría que es 3 por I2 que va en mi sentido menos I1 que va en sentido contrario más 6 por I2 más 5 por I2 menos I3 que va en sentido contrario y sacaría mi siguiente sistema de ecuaciones y tendría por último el sistema de ecuaciones de la malla de I3. En la malla de I3 sería 1, que en realidad no lo estoy poniendo, 1 por I3 menos I2 y eso sería menos 5 porque estoy entrando por el menos 5 voltios más 5 por I3 menos I2, ¿verdad? Más 3 por I3, que tendrías otra malla que sea. Entonces, al fin, después de aquí, multiplico el 3 por I1, el 3 por menos I2 y luego los agrupo, ¿verdad? Y ya me quedé el sistema de ecuaciones. Hay dos maneras de resolverlo. Una es utilizando este comando, creo mi matriz con los coeficientes numéricos que acompañan mi sistema de ecuaciones y creo un vector columna con la solución y luego nada más coloco el sol. Okay. Esto es la inversa de, puede escribirse de tres maneras, ya lo voy a explicar más detallado, por Q. Y también puedo utilizar el sims, que es simbólico, y coloco las ecuaciones tal cual están acá. Ese es un vector donde voy a guardar las variables de variables simbólicas y el comando solve separando cada ecuación por una coma y colocando un doble igual. Entonces, la misma ecuación que tengo acá está acá. Cambié la A, el B y el C para que fueran I1 el A, I2 el B y 3 el C, para que sea como más fácil de explicar. Coloco una coma y coloco la siguiente ecuación, una coma y la última ecuación. Entonces, voy a explicar esto mismo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es crear una matriz con los coeficientes numéricos. Okay. Luego creo un vector columna. Okay. Y luego digo que la solución o el vector solución es esa de E y eso me daría las corrientes de cada una. También puedo decir que sería E lo mismo, nada más que barra inclinada para el otro lado de la división y ahí tengo la solución. Eso sería otra opción. También podría decir que E elevado a la menos 1 por Q y sería la misma solución, ¿verdad? Esta sería una manera de solucionar ese sistema que estábamos viendo. Y también la otra manera es colocando el comando, yo primero declaro mis variables simbólicas, digo que va a ser sims A, B y C. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo coloco C y ahora C es simbólica, ¿verdad? Entonces, teníamos esta solución, yo declaro mis variables simbólicas que las voy a utilizar, ahora después creo un vector A, B y C, que es donde voy a guardar mis variables. Okay. Ahí lo que me faltó fue que al inicio, aquí me dice, ¿verdad? Inválida la expresión, ¿verdad? Entonces me hace falta un paréntesis. ¿Está? Y ahí tengo A, B y C. ¿Qué sucede? Que usted dice, bueno, pues, ¿cómo sé yo que 350 entre 276 es este valor? Pues yo podría decir, bueno, pues como es más exacto, tengo fracción, yo podría decir que A es igual a double para cambiar el tipo de dato de A y ahora ya tengo el valor. Hago lo mismo con B. Digo que B va a ser el doble de B y con C hago lo mismo y digo que va a ser el doble de C. Entonces ahí está. Solución de un sistema de ecuaciones aplicado a la ingeniería eléctrica que ustedes deben de estar acostumbrados a ver en su curso de circuitos y ya explicando cómo solucionar el sistema de ecuaciones por los dos métodos vistos en clase, digamos que sería el método matriz inversa y el comando solve. Siguiendo con otro tema, estamos el número complejo. Yo puedo declarar un número complejo en MATLAB de varias maneras. Esta es una de las maneras. ¿Estamos claros? Eso va a depender mucho del formato con el que yo tenga mi MATLAB. Digamos, yo puedo escribir format
esto lo tuvieron que haber visto. Es un paréntesis entre números complejos. Si yo escribo format short y escribo pi, por ejemplo, me sale esto. Si yo escribo format y escribo long e, por ejemplo, y ahora escribo pi, pues me sale el valor como decimal, ¿verdad? A mí me gusta más utilizar el short. Entonces lo voy a dejar en format short. Para el que no se acuerda cómo dar formato o qué formato quiero utilizar, también puede ir a preferencias y aquí encuentra el formato que quiere los números, ¿verdad? Y escoge el formato, lo mismo vale el comando que venir a cambiarlo aquí. Regresando a números complejos, puedo colocarlo de esta manera. Pues él entiende que raíz cuadrada de menos 1 es i, entonces sería 3 más 4 por i, que es raíz cuadrada de menos 1. ¿Okay? Luego con b, yo podría hacerlo de esta otra manera. Le digo que b va a ser igual a 3 más 4i y más la va a comprender que eso es un número complejo, el i, y me va a crear el número complejo de esa manera. ¿Okay? También podría crearlo de esta otra manera, que es colocando la j. Entonces sería 3 más 4 por j y ya tendría el número complejo. La manera que más se utiliza en programas, en realidad es utilizando el comando complex. ¿Sí? Y el comando complex va a agarrar el primer número que usted coloque y va a hacer la parte real y el segundo número la parte imaginaria. ¿Sí? Teniendo ya ese número complejo, yo puedo saber valores de mi número complejo. Por ejemplo, yo puedo preguntar por que me muestre la parte real del número complejo A. Puedo preguntar por la parte imaginaria de, qué sé yo, de mayúscula. De mayúscula. Ahí fue porque olvidé poner acá, bueno, leí enter antes de poner el valor y este es, pregunto por el imaginario de la variable d y ya me muestra el imaginario. También podría preguntar por el ángulo, que me lo va a mostrar en radianes. Yo podría preguntar por el ángulo de la variable d, que es un número complejo, y me dice que es 0,273 radianes. Yo también podría convertirlo utilizando el comando convierta de radianes a grados el ángulo que está en radianes, qué sé yo, de A. Y ahí está, entonces quiere decir que 0,9273 radianes corresponde a 53.13 grados. También podría tener la magnitud con el comando abs, la magnitud de A, ¿verdad? Y me dice que 5, o sea, quiere decir que este número que yo representé acá, 3 más 4i, puede ser también expresado como 0.90, como 5 con un ángulo de 0,9273 radianes o 5 en magnitud con un ángulo de 53,13. Okay. Yo con números complejos también puedo hacer operaciones, crear matrices de números complejos. Teniendo un problema como este otro, gracias por contestar, tengo una impedancia de carga y tengo una impedancia de línea. Entonces, yo tengo la respuesta en este ejercicio que tomé de un libro. Tengo que la respuesta de la corriente de este equivalente monofásico es de 4.8 con ángulo de menos 36,86. Entonces digo, bueno, pues ¿cómo desarrollo eso mal? Creo mi variable A minúscula, A mayúscula, donde voy a guardar la impedancia línea. Creo mi variable A mayúscula, N mayúscula, donde guardo mi impedancia de carga. Y luego creo mi voltaje de 120 más 0i, que en fin y al cabo hubiera escrito solamente 120. Ok, la impedancia va a ser la suma de las dos impedancias y la corriente va a ser el voltaje entre la impedancia. R, que vamos a tener la magnitud de la corriente, que es la que acabamos de sacar, ya esto me daría 4.8, pero el ángulo lo tendría aquí en radianes, así que puedo utilizar cualquiera de esas dos opciones para convertirlo. Una sería usar la famosa regla de 3, que es el ángulo por 180 entre pi, y la otra utilizar este comando. Estos comandos sirven para de radianes a grados
o también de grados a radianes. Una opción es usar el 2 y otra opción es usar un TO, o sea, rad, TO, dec. Si yo tengo un número, por ejemplo, A, que es 3 más 4i, y yo quiero dibujarlo, yo podría escribir plot, entre paréntesis A, y me abre más una ventana como esta, pero yo no veo el punto. Se supone que aquí está, pero no lo veo, entonces es donde yo ocupo los atributos. ¿Cuáles son los atributos? Yo podría colocar aquí, qué sé yo, porcentaje R, y entonces ahora me va a salir la misma gráfica con este número en un plano cartesiano con mi parte real y mi parte imaginaria. Mi parte real en mis ejes de acá, X, y, perdón, mi parte real en el eje X y mi parte imaginaria en el eje Y. Para saber los atributos que yo puedo utilizar en el plot, yo puedo escribir help y ahí tengo una lista de referencia del plot, ¿verdad? Todo lo que puedo escribir, el X label, el Y label, el título y demás. Entonces, docplot, correcto, se pueden cambiar los colores, los símbolos y demás, que es lo que voy a explicar. Pero en realidad esta no es la mejor representación de un número complejo, pero voy a aprovechar para explicar un poco el comando plot. Entonces con el comando plot yo puedo escoger los colores, ¿verdad? Los colores de la línea, puedo plotear 2 o 3, dependiendo como lo quiera plotear. O sea, puedo utilizar el plot para plotear varias cosas al mismo tiempo. Y en la misma ventana, puedo plotear en diferentes ventanas, puedo colocar cuadros, símbolos, colores. Me imagino que eso lo vieron. Pues para este caso, continuar con el plot y poder explicarlo, pues voy a escribir plot R, coma, coloco un título. ¿Qué va a colocar el título? Pues coloquemos el valor de A. Tengo que volver a declarar la variable A. Muy bien. Volvió el comando anterior. A es igual a 3 más 4i. Sí. Y ahora sí, diría plot A. Entonces lo que explico es que si se coloca solamente plot A, pues vale la mostrar esta gráfica, pero no podemos verlo, por eso es que tenemos que colocar una característica, coma, y la característica que está colocando es que fuera de color rojo y que Un asterisco rojo. Asterisco rojo, y ahí tengo asterisco rojo. Ahora lo que quería colocarle era el título. Yo puedo colocarle el título, que no sé por qué me está haciendo un error, y puedo colocar, qué sé yo, 3 más 4i, y ahí empieza el error. Ah, ya sé por qué es el error, perdón. El error es porque aquí llega hasta aquí y esto va en título. Ahí me... Bueno, voy a explicar por qué fue el error. El error es que el paréntesis se cierra aquí, recuerdo, y eso es una característica de mi plot, no puede quedar dentro de acá. Él siempre lo grafica, pero no entendía por qué venía el error. Yo coloco aquí, ahora borro este paréntesis de aquí, ahora ya no da el error, recuerdo. Pero como yo lo que quería era colocar el valor de la variable A, yo anteriormente lo que hice fue que lo convertí a string, ¿sí? Pero igual tenía que haber colocado aquí un título y ahora ya me quedaría de esta manera, ¿de acuerdo? Ahora si yo utilizo otra variable que no sea A, por ejemplo, no sé, C igual a 5 más 5 por i, y ahora yo cambio esto, digo que es C, no tengo que hacer mucho cambio, nada más sería C, y ahora tengo plot de otro valor, ¿sí? Ahora tengo aquí un 5, aquí un 5 y aquí el nuevo título. Yo a eso le puedo cambiar otras características, por ejemplo, ponerlo, no sé, de color verde, ¿sí? También puedo agregarle un coma, un YLabel, y decir que en YLabel va a decir
imaginario, bueno, voy a ponerlo solo una i, y en X label le voy a poner real. Voy a hacer un poquito más pequeño para que okay. Entonces ahora tengo ahí la i por acá y aquí tengo la parte real. Okay. Entonces, esto es lo que estamos viendo, es una manera de plotear el número complejo en un plano cartesiano, que no necesariamente es la mejor. Okay. Yo también puedo graficar el número complejo utilizando el comando compass. Si utilizo compass, por ejemplo, el valor de A, coma de color azul, pues ahora más me abre esto, que es ya no es, ahora es polar, ¿verdad? Y puedo ver la representación gráfica de la magnitud y el ángulo, ¿verdad? Okay. Aquí igual yo puedo colocar un título, coma, que yo voy a convertir a string, lo que estoy utilizando, que es entonces ahí tengo el título, ¿verdad? Sí. Puedo cambiar el color, usar otro color. Esa es una manera de representar el número complejo en polares, ¿okay? Coordenadas polares. También, yo en este caso estoy viendo aquí la magnitud, que es lo que me muestra la flecha, y el ángulo es lo que se abre acá. Entonces, habíamos visto que la magnitud era 5. Recuerden, pues yo coloco apps, ya me dice que es 5. Cada círculo de eso representa un valor, radio 1, radio 2, radio 3, radio 4, radio 5. Entonces ahí estoy en radio 5. Y el ángulo de A, pero en grados, ¿sí? Ahí fue porque puso red en vez de rad. Sí, era rad de radianes a un dedazo ahí. Okay, entonces dice que es 53.3, yo aquí lo veo y es 53.3. Si tengo alguna duda, yo puedo tocar este símbolo acá y toco la flecha y él me despliega el valor del punto en ese momento y es 3,4, ¿no? Sería. Igual esto yo lo puedo mover, lo puedo imprimir, puedo hacerle cambios aquí mismo, puedo ponerle colores, puedo hacer leyendas, también puedo hacerlo interactivo, pero todo esto se controla desde el programa. Puedo también para graficar, pero ya sin ver la magnitud y solamente quiero ver el punto, utilizo el comando que se llama polar. Pero el comando polar va a necesitar otros argumentos. ¿Cuáles argumentos va a necesitar polar? El ángulo en radianes, el ángulo de A, y voy a necesitar la magnitud de A y la característica, digamos, por ejemplo, que soy yo, bro. Entonces ahora, de esta otra manera, lo que estoy representando solamente es el punto, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver, si no hay duda, no hay consulta, vamos a ver polinomios. Resulta que si yo tengo este polinomio, yo en MATLAB lo puedo representar de esta manera. También lo puedo representar simbólico, pero la mejor manera para ahorita que estamos en el curso, y se nos haga más fácil para cuando tengamos que subir el numerador de una función de transferencia y el denominador de una función de transferencia, pues esta es la manera más práctica de desarrollar. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Pues, si tengo un polinomio como x a la 2 menos 1, lo ordeno colocando los coeficientes numéricos. Y tienen que ir del mayor grado a menor grado. Entonces sería 1, que correspondería a este x a la 2, que tiene acompañado un 1, que no lo vemos aquí, pero está multiplicando x a la 2, más 0, y menos 1, que es igualado a 0. ¿De acuerdo?
¿Estamos claros? Okay. Tengo una pregunta. Si ese valor de x a la 2 yo lo cambio y es x a la 120, si yo quisiera representar este polinomio, ¿cómo lo haría? Partiendo de que si yo quiero representar el polinomio x a la 2 menos 1, se representa ¿de qué manera? Para representar este, primero, p igual, 1, que es x a la 2, 0x, que no hay, y menos 1. Ese es mi polinomio p. Pero si quiero representar el de arriba, ¿cómo sería? ¿Verdad? Sería algo así. Entonces, ¿cómo haría yo? Pues bueno, diría que P va a ser igual a ceros. ¿De qué tamaño? De una fila y 121 columnas. Porque empiezo de x a la 0. Entonces, y ahí tendría mis 121 valores. ¿Recuerdo? Pero aquí ocupo, en la primera ocupo un 1 y en esta ocupo un 121. Entonces yo digo, de P, la posición 1 va a llevar un 1 y ahora ya tengo mi primer 1. Y ahora de P, la posición 121 va a llevar, dijimos que el polinomio era más 3. Entonces va a llevar un 3. Y aquí está el polinomio que llevaba un 1, un montón de ceros y un 3. Está fácil, ¿verdad? Ok, ahora sí yo tengo un polinomio como este P y quiero saber las raíces de ese polinomio. Las raíces serían, ¿cuáles serían las raíces de ese polinomio? 1 y menos 1. Como yo tengo el polinomio P, voy a crear una variable que se llame raíz. Recuerde que a la izquierda al igual era como yo quisiera y se utiliza el comando roots de P. Entonces él me está diciendo que raíz va a ser menos 1 y 1, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sería x1? Del menos 1. De raíz 1,1, por ejemplo. Y x2 sería 2,1. Yo ahora podría decir que, ¿qué sé yo? Yo podría decir las soluciones son x1 igual a y x2 ¿sí? Coma muestre x1 coma muestre x2 y ahí tendría. Esas serían las soluciones del polinomio. Ok, ahora viene una consulta. Si yo le digo a usted aquí, por ejemplo, evalúe este polinomio, x a la menos 1, cuando x vale 5, ¿cómo lo haría usted?
Tiene una manera de hacerlo, con un comando. El comando es polyval, para evaluar un valor o muchos valores. Porque si aquí fueran 100 valores, usted tendría que haberlo hecho 100 veces, ¿verdad? Si polyval evalúe en el polinomio P, que ya yo declaré, el valor de 5, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, el comando polyval permite hacer esto, que es evaluar los valores del polinomio P en los valores de X. Este comando ve las raíces y este comando evalúa un polinomio. Entonces, usando el comando plot, compruebe esto. ¿Cómo lo haríamos? Lo voy a separar tal vez para que quede un poco más fácil. Voy a utilizar Alt On para que él deje una gráfica y pueda graficar otra gráfica encima de otra. Okay. Entonces aquí tengo hasta aquí solo he graficado, hasta aquí solo he graficado okay. Aquí grafico X, Y, aquí grafico un punto, aquí grafico otro punto y puedo darle 10. Vamos. Sí. Okay. Entonces ahora voy a colocar un par de leyendas nada más para recordar cómo era. Estamos, ¿verdad? Lo que le voy a explicar ahora qué pasaba si yo colocaba menos puntos aquí. Por ejemplo, yo puedo colocar de menos 30, de 10 en 10 a 30 son menos puntos. Quedaría así mi gráfica, no sé si puede ver la diferencia entre gráfica y gráfica. Voy a cerrarlo, voy a graficar. Así de color verde. Así queda con esa cantidad de números. Ve los puntos, ¿verdad? Pues un punto sería este, menos 30. Otro punto sería este que sería menos 20. Otro sería este que sería menos 10. 0,0, 10, 20 y 30. Serían los que yo estoy declarando aquí, ¿verdad? Ahora, si yo dejo esta gráfica y voy a graficar de nuevo, pero en espacios más pequeños, voy a colocarla de color. Vea la diferencia cuando tenía pocos puntos. Vea que aquí prácticamente es una recta la verde, que tenía pocos puntos, y la roja queda más definida. ¿Por qué? Porque tengo más imágenes y más preimágenes. ¿De acuerdo? Entonces puedo ver la roja más definida que la verde, porque la verde, los puntos de muestreo eran este, eran este, eran este, eran este, ¿verdad? En polinomios, yo puedo sumar, restar, multiplicar, dividir polinomios. Entonces, por ejemplo, esta parte la voy a explicar con presentación. Yo tengo un polinomio, por ejemplo, un polinomio P, tengo un polinomio Q, y los voy a sumar y restar. Yo declaro mi polinomio P, mi polinomio Q, y de esta manera los estaría sumando y de esta manera estaría
restando. Tenemos que tener siempre en cuenta que tienen que ser de igual tamaño. Entonces, como tienen que ser de igual tamaño, yo siempre tengo que hacer los polinomios, agregar los ceros que se requieran para suma y para resta. Solamente para sumar y para restar yo tengo que agregar cero. Para multiplicar utilizo el comando com. Para dividir de com. ¿Okay? Y siempre va a tener dos resultados, o sea, yo tengo que colocar dos variables. La primera variable que yo coloque acá es cociente y la siguiente variable que yo coloque es el residuo. ¿Okay? Pues, por ejemplo, en este caso, si yo tengo este polinomio P y tengo este polinomio Q y lo decido multiplicar, y nada más coloco com de polinomio P por el polinomio Q, por ejemplo, si es este polinomio x a la 2 menos 2x más 1, sería este, y x a la 2 menos x más 1, a la hora de multiplicarlo va a tener uno de grado 4, que va a ser, este valor sería x a la 4 menos 3x a la 3 más 4x a la 2 menos 3x más 1. Entonces, esa es la manera de multiplicarlo. Para dividirlos, sería de esta manera. No tengo que hacerlos de igual tamaño, ¿verdad? Para dividirlos, solamente para sumar y para restar. Pues para dividir, sería de esta manera. Tengo un polinomio numerador y tengo un polinomio denominador. Coloco estos dos polinomios como ya lo vimos. Coloco la primera variable, voy a guardar el cociente, la siguiente variable voy a guardar el residuo y el comando de com de polinomio numerador y coma denominador. Y aquí, esa sería la respuesta. Me diría que el numerador es este, que sería x a la 3, 0, x a la 2 menos 2x más 3, y este sería 2x menos 1.